Sean todos bienvenidos en esta mañana, hoy nuevamente domingo, a esta hora donde todos nos reunimos a través de este canal. Recuerden suscribirse, darle a la campanita y activar las notificaciones para que sigamos siendo de bendición a cada una de sus vidas, de sus hogares. Damos gracias a Dios por la vida, por la salud que hoy nos da, en poder reunirnos a través de este medio y poder ser de bendición a cada una de sus vidas. Hoy, una vez más, nuestro apóstol nos impartirá una palabra que va a transformar nuestra vida, que nos va a llenar de conocimiento, que nos va a direccionar y nos va a enfocar en lo que Dios quiere de nuestras vidas. Un gran saludo para todos. Me bendice mucho estar en este momento en comunión con cada uno de ustedes a través de estos medios. Hoy abriendo un nuevo capítulo en el sentido de la enseñanza que vamos a tener. Lleva por título Reaprendiendo, reeducándonos, reimaginando, reproyectándonos ante el mundo cambiante que tenemos. Sabemos que este mundo está cambiando en los niveles internos, en las transacciones económicas, políticas, religiosas, educativas. Internamente el mundo prácticamente ha cambiado y nosotros vamos a enfrentar un nuevo mundo post pandemia, y esto nos lleva a reaprender, nos lleva a redimensionarnos. Quiero orar para darle comienzo a esta enseñanza. Oremos. Padre, te damos las gracias en Cristo Jesús por la abundancia de tu amor en este tiempo en donde hemos sentido los cambios, Señor, de manera trascendente. Y te pedimos que nos dé la sabiduría espiritual para poder, Señor, entender los tiempos y caminar con madurez, sin salir de los principios eternos, y luchar en todos los frentes, Señor, para mantener la fe en alto. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Abre los ojos de nuestro entendimiento cada día, Señor, que como dice tu palabra, lámpara sea a nuestros pies, tu palabra y luz a nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, reaprendiendo es el tema que vamos a tener hoy domingo, el próximo, si Dios lo permite. Y quiero leer Filipenses capítulo 4, verso 12 y 13, donde el apóstol Pablo escribe en esta carta a la iglesia de Filipos diciéndole: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y viene el versículo emblemático de los cristianos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo lo hemos leído mucho, está memorizado en nuestra mente. El apóstol Pablo, desde su experiencia, nos da a entender en este escrito que todo está en nuestro ser interno. Él dice: yo sé vivir humildemente, sé vivir, sé. Este sé tiene que ver con su ser interno, con su vida interior. Sé vivir humildemente. Esa es una gran interrogante que pudiéramos hacer entrando en esta enseñanza, en esta transferencia de conocimiento o en este compartir del entendimiento espiritual. Si sabemos vivir humildemente,
si hemos aprendido a vivir humildemente. Y dice, y sé tener abundancia. Es decir, en cualquiera de los dos extremos, el apóstol Pablo sabía vivir. Era una persona con el equilibrio correcto para cualquier circunstancia extrema, de un lado o del otro que tuviese que vivir. Los tiempos que se avecinan son tiempos para repensar cómo son nuestras reacciones ante situaciones extremas, sobre todo sobre la situación extrema económica, política, educativa, que seguramente usted ya conoce, que está cambiando globalmente. ¿Cómo comportarnos en situaciones extremas? Pablo le escribe a esta iglesia, le dice: en todo y por todo estoy enseñado. Fue como una escuela que él hizo para poder ser victorioso, para poder conquistar, para poder llevar adelante en él los propósitos eternos, conservar el diseño divino. Él aprendió. ¿Qué aprendió Pablo? Aprendió a estar saciado, a estar satisfecho, pero también dice que aprendió a padecer hambre. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido esta gran lección? Que posiblemente en este tiempo vamos a tener que cruzar en algún momento estas experiencias. Él aprendió a padecer necesidad. Pero el apóstol expresa, él da la clave, él da el código del cómo pasar, cómo cruzar, cómo romper estas situaciones extremas. Y él dice: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en. Porque ciertamente es en Cristo que podemos tener en un extremo o en el otro, tener el equilibrio, tener la capacidad de comprender qué es lo que debemos hacer, que no nos dejemos mover fácilmente por ningún viento, por ninguna noticia, por nada, y que podamos mantener el equilibrio, podamos mantener el hogar, podamos mantener los hijos, podamos mantener el liderazgo en Cristo. Todo, dijo Pablo, todo. Ahí no se exceptúa nada. Él dice: todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Porque Cristo no es una religión. No lo es. Se ha presentado la historia de Jesús como algo religioso, pero Cristo va mucho, mucho, mucho más allá de una religión, de un cierto credo. Se ha tratado de presentar a Cristo a través de doctrinas, pero Cristo se escapa de todo esto. Él va mucho más allá. Él es mucho más allá de un credo, de una doctrina. Por eso Pablo decía: todo lo puedo en Cristo. Yo creo que han llegado los momentos determinantes, desafiantes y decisivos, donde creer a Dios y creer su palabra va a ser vital de aquí en adelante, para poder trascender victoriosamente los tiempos que ya los tenemos al frente, que ya los estamos pisando, que ya los estamos experimentando con esta pandemia. Ya hay un mundo en agenda post-pandemia. Entonces necesitamos que el Señor, a través de su palabra y de su Espíritu,
abra los ojos de nuestro entendimiento para nosotros conocer las realidades presentes y saber andar en nuestra verdad presente, y que los extremos no nos causen daño alguno. Que los aprendamos a vivir. Estamos en un tiempo ciertamente transicional o de transición. El planeta está cambiando en todos los órdenes, en todas las áreas, está cambiando. Que muchos no se enteren porque no están pendientes de los cambios, no tanto de las noticias crónicas, sino de los hombres, de los seres humanos que tienen una investigación, una sabiduría para estar al día y en la vanguardia y poder informarnos, y nosotros estar pues claros de que el mundo está transicionando en el área política, en el área económica, en el área educativa, en el área social, en el área científica. Está cambiando nuestro planeta Tierra. Este tiempo, pudiéramos decir, es un antes y un después. Antes de la pandemia y post pandemia. Estamos en un tiempo, repito, de cambios que son trascendentes. Entonces no es en vano que en este tiempo nos empoderemos de la palabra del Señor. Que podamos entender que en la palabra de Dios tenemos sabiduría espiritual. Que al tener al Señor en nosotros, podemos perfectamente copiar al apóstol Pablo y decir en esa expresión: todo lo puedo en Cristo. Porque si Cristo está en tu corazón, si Cristo está en el mío, todo lo vamos a poder resolver en Cristo, porque Él es omnipotente. Porque en su palabra encontramos el entendimiento para poder resolver lo posible o lo imposible. ¿En qué nos vamos a enfocar en los próximos tiempos? Es necesario enfocarnos en la palabra de Dios, poner la mirada, dijo Pablo, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Las de la tierra las podemos observar, pero no para copiarlas como modelo y diseño, porque todo lo que se esté presentando aquí y lo que va a manifestarse en los próximos años, que es lo que está escrito ya, está agendado, y que en el próximo año 2022, el mes de enero, por ahí en el día número 6, ese o de ahí en adelante, van a dictar las reglas, las ideologías que tiene la agenda global. Entonces tenemos que ver el mundo en frío, en lo que va a pasar, la humanidad, porque esto va rumbo hacia una hecatómbica situación mundial, que la Biblia lo llama la gran tribulación. El mundo lo llama la tercera guerra mundial. Pero esta agenda global se está definiendo para establecer al mundo sobre esa agenda y enrumbarnos hacia un destino 2030. De manera que ¿en qué nos vamos a enfocar? Enfocamos nuestra vida en lo de arriba. Lo de arriba nos lleva a la sabiduría divina para poder cruzar este valle de sombras de muerte. Lo más importante, mis amados, es que en los tiempos difíciles como los que ya estamos viviendo y vienen en aumento, lo más importante es que tú y yo tengamos las prioridades claras. ¿Cuáles son nuestras prioridades en este tiempo? Que yo creo que ya usted lo ha analizado. Las prioridades: no me voy para tal parte, voy a hacer tal cosa, voy a invertir en esto.
cuáles son las verdaderas prioridades que tenemos para poder cruzar este desierto que viene. ¿En qué nos vamos a enfocar? En Estados Unidos, hoy por hoy, ha subido el índice del consumo de heroína. Ha subido la tasa de homicidios en Estados Unidos. Y es una ciudad soñada. Todos quieren ir a Estados Unidos, el sueño americano. Pero lo que está sucediendo allí, ¿por qué no se pregunta el hombre por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? Aquí en Venezuela, por ejemplo, siendo un país rico en petróleo, en oro, en coltán y una serie de minerales que Dios nos ha bendecido esta tierra. Sin embargo, los índices de escasez, de pobreza, han subido. La tasa de violencia doméstica ha subido. Hoy por la pandemia, por el virus, el COVID-19, el 90 o más por ciento de los ancianos, de la gente veterana, se están yendo. Entonces nuestro mundo está cambiando. Hay una transición en la que nosotros debemos reinventar. Pero no reinventar con cualquier inmadurez, con cualquier idea, sino adentro del diseño divino, en Cristo. De manera que nuestra prioridad debe ser la palabra del Señor, la palabra profética. Porque la palabra de Dios es lo que trae vida. La palabra de Dios es lo que nos resucita la creatividad, la que nos resucita la esperanza, la que nos resucita el ánimo de que en medio de la oscuridad podemos dar luz, porque realmente somos luz, no hay otra luz. Cuando Jesús dice en término directo, vosotros sois la luz, lo está diciendo, no hay más luz que nosotros. Este mundo no se ha echado a perder, no se ha podrido más, porque somos la sal también. Porque no solamente Jesús dijo, vosotros sois la luz, vosotros sois la sal, pero no la sal del salero que está en la mesa, sino la sal aquella que preserva la vida. Somos la sal, por eso el mundo no se ha podrido, por eso el mundo no ha terminado en una densa tiniebla, porque somos la luz. Entonces la palabra de Dios, cuando nos enseña, cuando nos habla, cuando nos toca, nos genera vida. Y para eso recordemos al profeta Ezequiel cuando estaba orando, estaba en un momento de intimidad con el Dios eterno, y dice que Dios lo puso a soñar, lo llevó a un sueño, lo llevó a un valle de huesos secos. No lo llevó a Hollywood, no lo llevó a un paraíso, sino a un valle horrible, a un valle feo, a una situación terrible de huesos secos. Y cuando Ezequiel ve, perdonen los que estén oyendo por ahí, un perrito, es que el vecino tiene un perrito y a veces nos bendice con sus cantos. De manera que cuando Ezequiel se ve en medio de los huesos, yo creo que sus emociones, su vida sensorial fue tocada. O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué quiere decir esto? Y el Señor le dice, profetiza sobre esos huesos. Háblale a esos huesos. Porque la palabra de Dios da vida. Ciertamente la palabra de Dios es como ninguna. Da vida.
Entonces este tiempo es tiempo de andar a la luz de la palabra. Orar, intimidar, tener conectividad con el Señor, para que así como a Ezequiel le fue dada una palabra para poder hacer que este valle de cosas imposibles se pudieran hacer cosas posibles, de este valle de huesos pudiese haber un ejército, también nosotros en el lugar secreto, en la intimidad con el Señor, podamos recibir una palabra y podamos resolver con esa palabra, porque la palabra de Dios trae vida y es una vida abundante, es una vida gloriosa. La situación que vivimos es muy difícil. Estamos entrando en tiempos muy, como decía, muy determinantes, en donde gente ha perdido familiares, otros han tenido que vender carros, a vender casas, a vender corotos, para resolver alguna situación. Hay gente que sus esperanzas ya murieron, que ya sus sueños sucumbieron, los ven realmente perdidos, como cuando María y Marta vieron a Jesús y dijeron: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Así hay personas que tienen sus sueños ya bajo tierra, pero el Señor, no olvidemos que tuvo una palabra para ella, aún en medio de esa circunstancia almática. El Señor le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Solo necesitamos una palabra de Dios para vivir, aunque tengamos la situación más difícil. En el capítulo 4 de Filipenses, Pablo también le dice a la iglesia: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Es decir, hablen con el Señor, oren, expónganle, pidan, clamen al Señor. Porque el Señor dice: clama a mí, yo te responderé. Entonces este es un tiempo de clamar al Señor para que Él nos oiga y nos responda, y se cumpla eso que está en la palabra profética que Él lanzó al decir: y te enseñaré cosas. Y vea lo que Él dice: grandes. Si Él dice que son cosas grandes, usted y yo debemos creer que son cosas grandes, fabulosas, expansivas, dimensionales, cosas que no hemos conocido. Presenten vuestras peticiones delante de Dios, dice Pablo, en toda oración y ruego y con acción de gracias, porque nosotros debemos ser agradecidos porque hasta aquí nos ha traído el Señor. No nos ha faltado alimento, no nos ha faltado vestido, tenemos salud, tenemos una habitación, un techo, una casa, un apartamento donde estamos viviendo. Nuestra descendencia no ha mendigado el pan. Tenemos mucho por qué agradecerle al Señor en los aspectos físicos, porque son innumerables. Entonces, si queremos darle gracias a Dios por todas las riquezas inescrutables de gloria que Él nos ha dado. El apóstol Pablo, repito, él escribió: no os afanéis. Yo sé vivir también en las situaciones extremas. Yo aprendí a eso. Tenemos que aprender a ver lo externo como una subrealidad. Lo exterior no es una realidad. Lo exterior es una subrealidad. Tú eres una realidad. Lo que está dentro de ti es una realidad. Lo demás es pasajero, lo demás es espejismo, lo demás, dice Pedro, es una niebla, una nube que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra realidad está en nosotros y nuestra realidad debe ser
Cristo. Cristo en nosotros, el poder y la sabiduría de Dios. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Todo lo puedo en Cristo. Este es un tiempo de repensar nuestra fe, de no ponerla solamente para el momento de sanar a un enfermo, o el momento en que dijimos en algún altar quiero ser salvo, sino fe para todo, fe para comer, fe para orar, fe para resolver, Cristo para todo. Porque Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, y nosotros vamos a poder salir adelante y resolver en Cristo. El próximo domingo seguimos hablando sobre este tema, sobre reaprendiendo. Es un tiempo de reaprender. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de comunicar la palabra, de comunicar el mensaje verdadero. Y te pedimos en Cristo Jesús que nos dé la fortaleza que hizo a Pablo, Señor, un gran guerrero, un soldado de fe, Señor, poderoso, que llegó a decir que por nada estemos afanosos, que no, el sistema no nos mueva, Señor, aunque tengamos que andar en extremos, sino que podamos resolver como resolvió Pablo, diciendo, todo lo puedo en Cristo, que esa sea nuestra respuesta en este tiempo. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora mismo quiero orar por alguna persona que esté seguramente padeciendo algún miedo, algún temor. Estamos viviendo en momentos donde nos dan noticias, donde sabemos cosas, y el pánico a muchos los ha sorprendido, el miedo, no salir de la casa. Bueno, otro puede tener alguna enfermedad y cuando oye estas noticias pues más enfermo se pone, pero confiamos que el Señor oye nuestra oración y tenemos en su nombre el poder y en su sangre la liberación total. Vamos a orar y le pido que confíe en el Señor, porque Dios hará su obra en este momento. Eterno Señor, te damos a ti la honra y el honor, y te pido en el nombre de Jesús por alguna persona que pueda estar en este momento padeciendo de temor, de pánico, de miedo. Señor, que lo ha sorprendido alguna situación, alguna noticia, alguna experiencia negativa. Señor, te pido que fortalezca su espíritu y que se vaya el espíritu de miedo, de temor, ahora mismo en el nombre de Jesús, y que por tu sangre, Señor, sea liberado ahora. Si alguno está enfermo, levántale del lecho de esa enfermedad, porque por tu llaga nosotros fuimos curados. Amén y amén. Muchas bendiciones, mis amados. Les recuerdo mañana, lunes, 7:30, el altar familiar. Como le dije en algún momento, y le repito, invite a algún vecino, a algún familiar, para que compartan el altar familiar y sean bendecidos. Este es un tiempo para bendecir a través del altar familiar a muchas personas. También les recuerdo su dádiva, su ofrenda, que es la que nos llega a estar en estos medios y la que nos lleva también a llevar más allá de los límites que hemos llegado el Evangelio del Reino en este tiempo que tanto lo necesita esta humanidad. Muchas bendiciones y un gran abrazo de espíritu y de alma para todos en